creo que fue el martes, hace unos días estuve hablando acerca de Abraham, el desafío, el reto que Dios le lanzó. Algo fuerte, ¿verdad? Dejar su familia, dejar su lugar de nacimiento e irse a un lugar a donde él no sabía, una tierra que Dios le iba a decir. Yo les decía a los caballeros que podíamos imaginarnos llegar a Abraham a su casa y decirle a su sobrino Lot o decirle a Sara que Dios le había dicho que él tenía que irse de ahí, que tenían que mudarse. ¿Qué Dios? Ellos eran paganos, por lo menos la familia de Abraham era pagana. ¿Qué Dios? Yo no sé cómo se llama. ¿Y para dónde es que vamos? No, él no me dijo. O sea, es algo fuerte, es algo serio, un reto de parte de Dios. Ahora, la misma porción dice que Abraham no estaba mirando en lo inmediato. Él estaba mirando algo que estaba mucho más adelante en el tiempo. Él no estaba viendo el lugar terrenal a donde Dios le había dicho que le iba a indicar, sino que le estaba guardando una ciudad no hecha por manos de hombres, sino hecha por el mismo Dios. O sea, le estaba poniendo su esperanza en el futuro, promesas de parte de Dios. Nosotros, los cristianos, también debemos poner nuestra mira mucho más allá de las cosas del ahora. Hay un llamado evangelio que no es evangelio, es una imitación que enfoca la atención de los que dicen que lo creen en el ahora, en instaurar el reino de Dios aquí ahora, en hacerse rico ahora. Y escuchaba uno de esos predicadores que le estaba diciendo a la congregación que cuando se acerque el momento del regreso de Cristo le va a quitar todo el dinero a los ricos para dárselo a los evangélicos. Entonces esos evangélicos están esperando que los ricos del mundo, que Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos, el dueño de Amazon, que el dueño de la compañía Tesla, Dios le quite sus miles de millones de dólares y se lo dé a un evangélico. Ellos están enfocados en el ahora. Pero nosotros tenemos promesa de parte de Dios y debemos enfocarnos en eso que está en el futuro, eso que está mucho más allá. Precisamente en 1 Corintios capítulo 15, nosotros encontramos la definición de lo que es el evangelio en los primeros versículos, y no voy a hablar exactamente de ellos porque ya hace un tiempito prediqué aquí mismo de esos versículos, pero dentro de lo que es el evangelio está contenido algo que es parte de la esperanza de los cristianos. Debe el cristiano apropiarse de eso. Y está en el versículo 4, porque hay un contenido ahí del evangelio, 3 elementos. Por ejemplo, en el versículo 3, parte del contenido del evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. En el versículo 4 dice que fue sepultado, pero después dice y que resucitó al tercer día conforme de acuerdo a las Escrituras. Todo este capítulo 15 de 1 Corintios, aunque tiene allí unos temitas, algunas cosas, y este capítulo entero es digno de un estudio que dura varios domingos, pero hay Santa Cena, así que no voy a hablar extensivo, sino puntual, de tal manera que se le abra el apetito, el Espíritu Santo les motive y que después que lleguen a sus casas esta noche, ustedes busquen 1 Corintios 15 y comiencen un estudio personal. Pero precisamente este capítulo habla de ese elemento, de la resurrección de Cristo. Y ese es un elemento vital, como vamos a ver en todo el trayecto del capítulo. Porque si se quita ese elemento del evangelio, no sirve. Todo lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, todo lo que yo he hecho durante 42 años en esta iglesia es basura. Por eso, los enemigos de Cristo, de la iglesia, del evangelio, han tratado de desmeritar todo lo que tiene que ver con el evangelio.
Y una de las cosas que han atacado es la resurrección de Cristo. Y nosotros debemos estar claros de lo que la Biblia dice con respecto a la resurrección de Cristo, porque eso nos da esperanza. Y apunta a que hay algo esperándonos mucho más allá que lo que estamos viendo. ¿Qué dice, por ejemplo, el versículo 12? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, entre los mismos corintios había algunos que decían que no hay resurrección de muertos. Y ellos decían que eran cristianos. Bueno, estaban creyendo entonces en un Cristo muerto. Porque dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y de hecho, entre los mismos judíos, aunque los corintios eran gentiles, pero entre los mismos judíos, algunos no creían en la resurrección de muertos ni en los ángeles, de tal manera que Pablo, entendiendo eso, en una ocasión enfrentó a los judíos. Dijo, por la resurrección de los muertos. Pero por eso es que lo trajeron aquí. Entonces hubo un grupo que se puso de parte de Pablo y comenzaron a discutir unos con otros. La resurrección siempre ha sido una piedra de tropiezo para algunos. Dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Usted ve que es vital, capital, entender, creer, saber que Cristo resucitó, como dicen las Escrituras, de acuerdo a las Escrituras, que Cristo está vivo, que quisieron decir que no, que se robaron el cadáver, pero nunca lo presentaron. Quisieron decir muchísimas cosas, que se equivocaron de tumba. Bueno, pues todo ese grupo era un grupo de estúpidos que se equivocaron de la tumba de José de Arimatea, porque habían ido el día antes y yo supongo que José de Arimatea no abundaba mucho en ese lugar. Bueno, se equivocaron de tumba, que él no estaba muerto, sino que que estaba desmayado. Ahora, si Cristo no murió y por lo tanto no resucitó, sino que volvió en sí, en él, eso es un problema, porque a Cristo lo envolvieron en lienzos y le pusieron perfumes que pesaban muchas libras, y un hombre con las muñecas perforadas, con los pies perforados, con el costado perforado, que había aguantado en una cruz sin poder respirar, porque los crucificados, cuando perdían la fuerza en los pies, respiraban con dificultad por tener los brazos hacia arriba, levantados. Entonces este hombre, que lo que estaba era desmayado, le ponen toda esa tira de tela y la pegan con perfume, le ponen un sudario en la cabeza, que yo me imagino que le dificultaba la respiración, corren una piedra bien grande en la boca de la tumba, ya no está entrando oxígeno, y este hombre vuelve en él, se quita todas esas libras de arriba, rompe todo eso, y ese hombre debilitado que había botado sangre quita la piedra. Es más milagroso que resucitar. O sea, eso es más milagro que resucitar. El que cree eso, cree en los milagros, en el Cristo de los milagros. Pero dice que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, porque estamos creyendo en un muerto. Estamos predicando a un muerto, un Salvador que está muerto, no está vivo. Si Él nos resucitó, ¿cómo nos va a salvar a nosotros? Nosotros somos dignos de lástima y misericordia. Y dice el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Estamos predicando un disparate, algo vacío, estamos creyendo en algo que no tiene provecho. Y entonces estamos blasfemando, estamos insultando a Dios porque hemos dicho que Dios fue quien le resucitó. Todavía somos peores, porque estamos involucrando a Dios en nuestro pecado.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Estamos perdidos. Y lo duro es que estamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Porque el que decimos que es nuestro Salvador está todavía muerto. De hecho, si no resucitó, está bien seco. Dice entonces también: los que durmieron en Cristo perecieron. Los que creyeron que Cristo resucitó y enfrentaron la muerte con valor, creyendo que un día iban a ser resucitados, eso se perdió, se perdieron. Se van a quedar muertos toda la eternidad, se van a secar, se van a volver polvo. Y toda esa esperanza que tenían, y cántenme un himno antes de morir, antes de exhalar el último suspiro, se murieron igual que todo el mundo. Y por eso dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si nosotros estamos esperando, nuestra esperanza es un muerto, nosotros somos la gente más digna de lástima que hay en el mundo, porque por lo menos los incrédulos tienen casas, creen en sus casas, en sus yates, pero nosotros estamos creyendo en un muerto. Y hemos puesto toda nuestra esperanza y decimos que ese muerto es nuestra roca firme, es nuestro refugio, es nuestro castillo, pero está muerto. Nosotros deberíamos tenernos pena unos con otros. Y los vecinos deberían estar diciendo: ay, los pobres, que de hecho lo dicen. Entonces a nosotros lo que hay que tenernos lástima. Pero el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él sí resucitó, la tumba está vacía, sus enemigos han hecho de todo en la historia de la humanidad y no pueden negar el hecho de que Cristo resucitó. Y nosotros descansamos, esa es nuestra esperanza. Creemos en un Salvador que está vivo, y todos los que enfrentan la muerte creyendo en ese Salvador no han muerto como dignos de lástima. Y nosotros no somos dignos de lástima porque Cristo, el Mesías, está vivo. Dice: primicias de los que durmieron es hecho. ¿Y por qué dice primicias de los que durmieron? Porque en el Antiguo Testamento nosotros encontramos gente que fue resucitada. El mismo Cristo resucitó personas. Entonces, ¿cómo que Él es el primero, las primicias? Bueno, porque esos volvieron a morir. Cristo es el único que ha resucitado y no vuelve a morir. Y los que creen en Cristo, que Él está vivo, van a resucitar para no morir jamás. Entonces Él es el primero de los que han resucitado para no morir jamás. Los otros, o los resucitó Él directamente, o Dios resucitó usando un profeta, y se pelaron, se murieron, volvieron a la tumba fría, como poéticamente dice alguna gente. Hermanos, Cristo está vivo, Él ha resucitado de los muertos. Y esto es vital que usted lo crea. Y es vital que usted descanse en esa verdad. Y es vital que predique eso, porque algunos cuando salen a predicar el Evangelio dejan a Cristo muerto. Usted tiene que decirle a los amigos que Él resucitó y decirle también que ascendió y que está sentado a la diestra del Padre. Porque si no, lo deja muerto. Y un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Eso hay que cantarlo aquí, eso hace tiempo que no se canta. Él está vivo. Y el hecho de que Cristo resucitó, hermanos, no solo es algo que nos da esperanza, sino el hecho de que Cristo resucitó dice que Dios aceptó el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Si Cristo se queda muerto en la tumba, ni era Dios ni era Salvador. Y dice Hechos 17:31 que Él es el juez, el que ha de juzgar, el que Dios ha designado como juez, y que Dios da testimonio de eso con haberlo levantado de los muertos.
El hecho de que Él está vivo es un testimonio de que Dios recibió el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Ahí descansa nuestra esperanza. Y hay un orden, dice el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo cuando Él venga. Y ahí el versículo 25 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice el 26, y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte. ¿Sabe por qué el Señor puede destruir la muerte? Porque Él la venció. Él resucitó. La muerte Él la ha vencido en Él mismo. Y en nosotros esa esperanza, esa promesa es futura. Pero en Él no, en Él es pasado. Y dice que el primer Adán era un espíritu, era viviente, un ser viviente. Pero el postrer Adán, que es Cristo, es espíritu que da vida, vivificante. El postrer, el último enemigo, por eso dice que la muerte fue echada al Hades, dice la palabra de Dios. El último enemigo que ha de ser vencido en tu vida y en la mía es la muerte. Él la venció en Él, en su vida. La muerte no lo pudo retener. Y esa es nuestra esperanza. Que en ti y en mí la muerte ha de ser vencida. Y ahí sigue él diciendo, para la gente que dice que Cristo no resucitó, que no, los muertos no resucitan, dice el versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? No como los mormones, que se bautizan en nombre de gente que murió y que para salvarlos. El hecho es que cuando usted y yo somos bautizados, la fórmula bautismal, ¿en nombre de quién se hace? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Cristo está muerto, entonces cuando nos bautizaron por un muerto. En nombre de un muerto. Dice el verso 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si como hombre, el 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Fiesta de mañana gallo. O sea, todo lo que yo he padecido hasta ahora ha sido en vano. Todos los peligros a que yo me he enfrentado, 3 veces 40 azotes menos 1, tuvieron que bajarme por una canasta, una vez me dejaron como muerto, naufragio, me muerde una víbora. Entonces yo enfrenté todo eso en balde, es lo que está diciendo Pablo. Pero recuerde que en el 20 él dijo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Simplemente le está preguntando a los corintios, porque entre ellos algunos decían que no había resurrección de los muertos. Y hermanos, es interesante esto que dice el apóstol Pablo aquí, de los peligros que enfrentó, de todo lo que tuvo que, las fieras y todo eso. Porque también algunos que quieren denigrar la predicación de la resurrección de Cristo, dicen, eso fue un invento de los discípulos. Ahora, yo le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántas cosas enfrentaron los discípulos del Señor, sobre todo los 12, pero en sentido general los que vieron al Señor resucitado? ¿Cuántos peligros tuvieron que enfrentar, tribulaciones, aflicciones, creyendo que ellos mismos, sabiendo que estaban predicando una mentira? O sea, ellos enfrentaron todos esos peligros, permitieron ser asesinados algunos, sabiendo que estaban hablando una mentira. Eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica. Aunque dicen que hay gente que se cree su propia mentira, pero hermano, cuando a ti te ponen enfrente a una hoguera o te ponen frente a una cruz, no, eso es embuste mío, eso no es verdad, no. El cambio que se produjo en los 12
es producto de que ellos sabían que Cristo está vivo. Si no, ellos hubieran vuelto a su vida normal. De hecho, algunos quieren decir que lo que pasa, que hubo un hipnotismo colectivo. De hecho, los que son aquí psicólogos saben que realmente eso no existe. Puede ser que una persona, para que haya un hipnotismo colectivo, tiene que haber una persona que maneje al grupo. Eso no surge de motus propio en un grupo. Eso es alguien que manipule al grupo. Pero hipnotismo colectivo, para que ellos creyeran, siendo falso, que Cristo había resucitado, ellos antes de Cristo morir debían creer que Él iba a resucitar. Y de hecho ellos no creían que Cristo iba a resucitar, porque cuando las mujeres fueron y le dijeron que había resucitado, se mandaron corriendo y no lo creían. Tomás no lo creía. Ellos se asombraron. Los que iban para Emmaús, ellos no iban gozosos creyendo que Cristo iba a resucitar, porque iba con Él ahí, predicándole a Él y ni siquiera lo conocieron. Realmente ellos no creían, no esperaban la resurrección del Señor. De hecho, algunos, en lugar de esperar, querían volver a sus negocios. Entonces no fue hipnotismo colectivo. Ellos no enfrentaron peligros, no enfrentaron la muerte entendiendo que era mentira lo que ellos vieron, que eso era un invento de ellos. ¿Qué dice el versículo 35? Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ok, ahora te voy a poner entre la espada y la pared. Tú dices que los muertos resucitan. Entonces, ¿con qué cuerpo? ¿Cómo es eso? Explícame eso. Porque yo como que no entiendo eso de la resurrección. Entonces, ¿con qué cuerpo vienen? Y recuerda, hermanos, resurrección y reencarnación no es lo mismo. No me lo confunda. Entonces Pablo usa una palabrita que ciertamente en castellano la pusieron muy suave en el versículo 36. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. La palabra necio en el original griego no es simplemente necio, es idiota. Y mucho más estúpido. Es lo que le estaba diciendo con palabras fuertes a los que dicen que no hay resurrección de los muertos. Estúpidos, idiotas, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Y aquí Pablo comienza a poner de ejemplo la agricultura y comienza a decir que hay diferencia entre una carne y otra, entre la de los hombres y los animales. Así hay cuerpos celestiales, las estrellas no son iguales a los planetas, etc. Él comienza a poner ejemplo para decirles que el cuerpo que van a tener los que resuciten con Cristo, por Cristo, no será lo mismo que se sembró cuando murieron. Eso que se sepultó, eso no es. De hecho, un predicador le dijo a las mujeres, porque realmente ahora se hacen lipo, se ponen implantes y salen estrías y todo eso. Ese predicador le decía, hermanas, cuando usted resucite no va a tener estrías. Hermano, cuando usted y yo resucitemos no va a haber muerte, llanto, dolor, clamor, no va a haber vejez. Sospecho que no vamos a tener pata de gallina, hermano. Porque no es el mismo cuerpo. O sea, no va a estar un cuerpo que se destruye, y él lo sigue diciendo más adelante. Así en el 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará ¿en qué? En incorrupción. Se siembra, se sepulta. Él estaba comparando el sepultar con el sembrar. El cuerpo que se sepulta es un cuerpo que se corrompe. De hecho, hermano, yo estuve cerca de un cuerpo humano corrompido, ya con gusanos. Y cuando llegué a mi casa, yo tuve que echar toda la ropa a lavar y usar el mismo champú desde la cabeza hasta los pies, porque el mal olor de ese cuerpo se me pegó en el cuerpo y en la ropa.
Eso se corrompe. Esa persona tenía el resto del cuerpo, o sea, se veía como que estaba normal, pero ya toda la cara estaba comida. Eso se corrompe, eso se pudre. Esos gases, el cuerpo se avienta y se pincha. Y mi difunta abuela, cuando se sepultó, mi mamá fue al otro día y ya unos líquidos, ella estaba destruida por dentro, unos líquidos se habían brotado de la caja, encontraron un hoyo en la tumba y por ahí salió un líquido rojo de mi abuela. Hubo que limpiar, empañetar, pintar. Hermanos, lo que se siembra es una cosa que se pudre, se corrompe, se daña. Pero resucita en incorrupción, es un cuerpo, hermano, hermana, tú y yo, producto de que Cristo está vivo, y Él es el primero de los que resucitaron para no morir jamás, y detrás venimos nosotros. Tú y yo vamos a tener un cuerpo que no se pudre, que no se daña, que no se corrompe. El hermano Amos ahí no va a tener diabetes, ni va a haber que estar bregando con las venas para que tenga circulación en las piernas. Va a estar dando brinco. Y lo que usamos lentes, José Manuel y yo ya no vamos a necesitar lentes, lo que usamos lentes. Sospecho que no va a haber obesidad. Pero hermano, es un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Será un cuerpo glorioso, un cuerpo débil se va a sembrar. Y dice que resucitará en poder el 43. Hermano, ¿cree eso? No te lleves de la gente que te esté diciendo que vamos a instaurar el reino de Dios ahora. Tú no instauras ningún reino, el reino lo instaura el rey. Tú no eres el rey. Vamos a gobernar junto con el rey, dependiendo del rey. Esto es lo que tú debes creer en la resurrección. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. O sea, es un cuerpo parecido al de los animales. De hecho, el cuerpo humano se parece al de los cerdos en algunas cosas. Usan cerdos para estudiar el cuerpo humano. Pero lo que va a resucitar es algo espiritual. Dice el 44. Dice el 48, cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Nosotros ahora tenemos un cuerpo como el de Adán. Y como el de Adán después de la caída. Pero nosotros vamos a tener un cuerpo parecido al cuerpo del Señor. Dice el 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Un cuerpo a imagen del de Cristo, no igual, a imagen del de Cristo. Ustedes ven que glorioso, hermano. Para mí eso es más glorioso que tener cuarto. Entonces, ¿qué evangelio? Qué bueno, hermano, esto es la buena noticia. Usted ve qué buena noticia le estoy dando esta noche. Está aquí en las Escrituras. Eso de tener cuarto, hermano, Dios bendice el trabajo, pero ese evangelio de la prosperidad. Y tú vas a resucitar diferente a como te siembren. A ti te van a sembrar un día y a mí también, si el Señor no viene antes. Pero dice el 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Hermanos, nuestra herencia no es en este cuerpo. Nosotros vamos a tener un cuerpo diferente para toda la eternidad. Yo no sé si tendré el pelo lacio, pero... Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hermanos, cuando el Señor venga, algunos cristianos habrán muerto. Otros en ese momento estarán vivos. Pero todos, vivos y muertos, serán transformados. Y la palabra transformado en el original es hecho diferente en cuanto a que no será el mismo cuerpo, va a haber un cambio. Nos conoceremos.
Seremos tan buenos mozos como ahora, pero con un cuerpo incorruptible. Díganme gracias, hermano. Todos vamos a ser transformados. Dice en un momento a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos resucitarán con sus cuerpos nuevos y nosotros, porque Pablo esperaba estar vivo, dice, seremos transformados. Yo quisiera estar vivo cuando el Señor venga, pero no importa, como quiera, vivo o muerto, tendremos un cuerpo incorruptible. Incorruptible. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, este cuerpo, y esto mortal se vista de inmortalidad, que no muere, que no muere. Y hermanos, en todo esto quiero hacer una aclaración. Para algunos filósofos y todo eso, el cuerpo es algo innecesario, es una cárcel para ellos y esperan morir para salir de esta cárcel. Dios hizo al ser humano para tener cuerpo. Ahora, Adán tenía un cuerpo antes de pecar diferente. Después de la caída se enferma, nos enfermamos todos. Debilidades, se corrompe, envejecemos. Pero Dios ha hecho al hombre, la naturaleza del ser humano es con un cuerpo. Un cuerpo. Así que esos filósofos, a ellos no les gustaba el cristianismo, déjenme decirles, sobre todo a algunos filósofos griegos decían que para qué iban a resucitar si iban a volver a la cárcel. Este cuerpo ahora usted lo percibe como una cárcel por el pecado, por las debilidades, por las necesidades, por las precariedades. Pero Dios nos ha diseñado con cuerpo y toda la eternidad vamos a tener un cuerpo incorruptible. El problema del cuerpo es la presencia del pecado. Así que esas filosofías son peligrosas. Hermano, qué glorioso, dice el 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Eso está en Isaías 25:8, no lo vamos a leer. La palabra sorbida es la muerte en victoria. La palabra sorbida lo que significa es, en el original griego, tragado, tragado por completo. Es que la victoria nuestra en Cristo a la muerte le va a ser. Hay algo que yo pienso que nunca lo voy a comer, que es el lambí, porque el lambí se come vivo, entero, se chupa. Bueno, pues la muerte, nuestra victoria en Cristo, la idea es que la muerte va a ser sorbida, va a ser tragada completa, no va a existir, va a ser comida. Esa es nuestra victoria, el enemigo final. Y hay otra porción del Antiguo Testamento que está referida en el versículo 55 que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando la muerte sea absorbida en victoria, la pregunta a la muerte: muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sea, ¿dónde está tu aguja? Con lo que tú me pullabas, ¿dónde está? Ya tú no tienes poder sobre mí, muerte. Tú no tienes autoridad sobre mí. Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Hay un sepulcro vacío, el del Señor. Pero un día los sepulcros de todos nosotros van a estar vacíos. El mío hasta ahora está vacío, está ahí en el cementerio. Se alcanza a ver y resulta que casi todo el que yo he ido ahora a entierro me queda o al frente o al lado de la tumba mía. Tuve que ponerme a meditar un día y decir: Señor, ¿qué tú me estás mostrando?
Porque cada vez que iba a un entierro era al lado de mi tumba. Iba conversando con algún hermano y cuando miro, oh, pero mira la tumba. Pero un día esa tumba va a estar vacía, hermano. La mía, por lo menos la mía. Yo no sé la suya, pero la mía va a estar vacía. Y el que se quede aquí va a preguntar, pero ven acá. Pero ahí adentro, por ahí había un evangélico, un señor que lo enterraron una vez. Un flaquito que aparece a veces en YouTube, en unas predicaciones. Él no está ahí. Dice el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Hermano, la muerte ahora tiene autoridad por el pecado. Usted conoce el refrán, muerto el perro, se acabó la rabia. Hermano, Cristo venció el pecado y por lo tanto, como el poder de la muerte es producto del pecado, usted y yo ya estamos libres del pecado porque el Señor lo llevó en la cruz del Calvario, los pecados pasados, presentes y futuros de nosotros. Y la muerte, por lo tanto, no tiene autoridad sobre nosotros y la muerte no puede darnos miedo. El aguijón de la muerte es el pecado. Yo ya estamos libres, lavados de pecado por la sangre incorruptible. La muerte no tiene autoridad ya permanente en nosotros. Y la ley, hermanos, la ley, como yo les decía en una predicación, lo que da es miedo. Porque cuando la gente lee la ley y ve que es impotente para cumplir la ley, lo que siente es miedo. Pero el cristiano vive con seguridad porque no depende de las obras de la ley, depende de las obras de Cristo por la gracia de Dios. Entonces la muerte y la ley no tienen ninguna autoridad sobre usted y sobre mí. Hermanos, no dejemos que lo que estamos viendo en el presente nos entretenga. Vamos a mantenernos mirando esto. Esto es suyo y esto es mío por la gracia de Dios. ¿Qué dice el versículo 57? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. En Cristo, como dice Romanos 8:37, somos más que vencedores. La victoria suya y mía sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la tumba, es en Cristo. Por medio de Cristo. Y amigo, óigalo, entiéndalo, de la única manera que usted puede tener victoria sobre la muerte, de la única manera que el sepulcro suyo un día se va a quedar vacío porque Dios lo va a sacar de ahí, es si usted cree en Cristo Jesús. Del programa de radio mío, yo digo mío, pero es un decir humano. Más que vencedores, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo que nos amó. Nuestra victoria viene de Cristo. Alguien dijo que sí, que nosotros somos salvos por obra, pero de las obras de Cristo, no de las de nosotros. La victoria es por medio de Cristo, es descansando en Cristo, es creyendo que tenemos un Cristo vivo, un Salvador vivo, que Él no quedó en la tumba, Él tomó su vida y está sentado a la diestra del Padre en los cielos, intercediendo por nosotros. Y el versículo 58 tiene una palabra de ánimo. Así que a los corintios, y es para usted y para mí, y ese es el lema del grupo de oración del barrio. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, esté firme y fijan inamovibles, que usted y yo no debemos movernos de nuestras convicciones bíblicas, que debemos estar firmes, constantes, plantados en ellas y creciendo en la obra del Señor siempre, no estancados espiritualmente, sino creciendo. Hermano, tu crecimiento en Cristo no es en vano y el trabajo en Cristo no es en vano por dos razones. Una,
El Señor va a dar recompensa a todo lo que tú hagas, no para ganar la salvación, sino porque ya eres salvo, porque ya eres salva. El cristiano obra, crece en la obra del Señor, por la obra que el Señor ha hecho en su interior. Así que tu trabajo no nos gana la salvación, pero hay corona de victoria, corona de vida, y un día el Señor va a decir: siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, para mí eso es más importante que me digan: ven, pasa para acá, mira, yo soy loco con un niño envuelto, a mí me encantan mamón, zapote, pero para mí que me digan: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo anhelo eso. Que me digan: ven, te voy a dar un plato de comida, sí, necesito comer, pero la comida de nosotros es esta. Y esa esperanza que tenemos allí, que nuestro trabajo no es en vano, y nuestro trabajo tampoco es en vano en otro sentido. Ese evangelio que nosotros predicamos, de un Cristo, de un Salvador que está vivo, de un Señor, de un Rey que es serla para nosotros, ese evangelio da resultado en la vida de los que creen, porque esos que crean tampoco van a creer en vano. Hermano, yo espero que esto le haya abierto el apetito y que en su casa, cuando se acabe la Santa Cena, nos vayamos de aquí, usted en su casa abra su Biblia y en oración, pidiéndole sabiduría a Dios, usted abra otra vez 1 Corintios capítulo 15 y usted comience a estudiar ese capítulo y se apropie de todo lo que ese capítulo dice y lo aplique a su vida. Nosotros tenemos esperanza. Nuestro Dios está vivo, Cristo está vivo, nuestro Salvador está vivo. Nosotros no somos dignos de lástima. Digno de lástima es este mundo que no tiene ese Salvador vivo. Y hermanos, nosotros tenemos esperanza de que así como Él resucitó de los muertos, un día usted y yo vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo con gloria, algo glorioso, semejante al cuerpo de la gloria de Él. Que usted y yo vamos a ser sembrados en corrupción y vamos a resucitar incorruptible. Vamos a orar. Oh Señor, gracias por tu palabra. Tú no nos dejas a oscuras, tú nos das luz. Gracias porque Cristo está vivo, nuestro Salvador está vivo y nosotros lo sabemos porque lo dice tu palabra y por la obra que Él ha hecho y está haciendo en la vida de cada uno de los que creen. Señor, nosotros tenemos esta esperanza gloriosa y la victoria nos la da Cristo, del poder del pecado, el poder de la muerte, el poder del sepulcro. El sepulcro y la muerte no tienen victoria sobre nosotros, porque en Cristo nosotros somos más que vencedores. Gracias, Señor. Eso no depende de nuestras fuerzas, eso no depende de nuestras habilidades, eso depende totalmente de ti. Eso es por tu gracia, eso es por tu misericordia, eso es por tu soberanía, eso es por tu providencia. Oh Señor, danos una buena visión, echa colirio a nuestros ojos, que el Espíritu Santo eche colirio a nuestros ojos espirituales y los limpie, para que nosotros nos mantengamos viendo estas promesas que están en tu palabra. Que no nos dejemos entretener por este mundo y por un falso evangelio. Que nuestra esperanza no esté puesta en las riquezas y en las cosas materiales, sino en la victoria final de Cristo, nuestro Señor, sobre ese enemigo que es la muerte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.